Hay miedos que no hacen ruido. No se manifiestan como pánico ni como crisis visibles, sino como una tensión constante en el pecho, una preocupación que acompaña cada decisión, una sensación persistente de que algo podría salir mal en cualquier momento. Son miedos que no siempre se confiesan, que se normalizan con el tiempo, que se esconden detrás de la rutina, pero que poco a poco desgastan el alma. Y en medio de ese desgaste silencioso, surge una pregunta profunda. ¿Quién me sostiene cuando el miedo no se va? Tal vez hoy no estás huyendo de algo concreto, pero tampoco estás en paz. Tal vez cumples con tus responsabilidades, sigues adelante, haces lo que debes hacer, pero por dentro hay una inquietud que no descansa. Miedo al futuro, miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte solo, miedo a que lo que hoy tienes se derrumbe mañana. Y aunque nadie lo note, tú lo sientes. Porque el miedo no siempre grita, a veces susurra todos los días. La fe no elimina automáticamente el miedo, pero hay una verdad que puede calmarlo. No una frase vacía, no una motivación momentánea, sino una promesa viva, pronunciada por Dios mismo para corazones que estaban enfrentando incertidumbre, amenaza y debilidad. Una promesa que no niega la realidad del miedo, pero que establece algo más fuerte que él. Dios habló con claridad y ternura cuando dijo: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia, como está escrito en Isaías capítulo 41, versículo 10. Esta no es una orden fría, es un abrazo en forma de palabra. Es una promesa que no exige valentía previa, sino que ofrece apoyo divino para calmar todo temor. Dios no comienza diciendo sé fuerte. Comienza diciendo no temas. Y no lo dice porque el miedo sea irracional, lo dice porque Él sabe que su presencia es mayor que cualquier amenaza. No le pide al corazón que ignore lo que siente, le recuerda que no está solo. Porque el miedo pierde fuerza cuando deja de enfrentarse en soledad. Esta promesa no fue pronunciada en un momento cómodo. Fue hablada a un pueblo que se sentía pequeño, vulnerable, rodeado de enemigos, inseguro frente al futuro. Personas que no se sentían capaces, que dudaban de su fuerza, que se preguntaban si podrían resistir lo que venía. Y es precisamente ahí donde Dios no minimiza el miedo, sino que lo envuelve con su apoyo. Tal vez hoy tú también te sientes así, no necesariamente amenazado por algo visible, pero sí cansado de cargar con una preocupación constante. Tal vez hay decisiones que te asustan, cambios que no pediste, responsabilidades que pesan más de lo que imaginabas. Y aunque oras, aunque crees, el miedo sigue apareciendo. Y Dios no te juzga por eso. Él te recuerda algo esencial. Su apoyo no depende de tu fortaleza, depende de su fidelidad. Dios dice, yo estoy contigo. No dice estaré cuando todo pase. No dice estaré si no tienes miedo. Dice estoy. Presente, cercano, constante. El apoyo divino no es una promesa futura solamente. Es una realidad presente que se activa cuando el corazón decide creer que no enfrenta la vida solo. Luego Dios dice, yo soy tu Dios. No solo un Dios lejano, no solo un concepto, no solo una idea. Tu Dios, personal, comprometido, involucrado. Cuando Dios se presenta así, el miedo comienza a perder terreno, porque ya no se trata de tu capacidad frente al problema, sino de la relación que tienes con aquel que te sostiene. Dios continúa diciendo, te fortaleceré. No te dice esfuérzate tú primero. Dice yo te fortaleceré. Es decir, la fuerza no nace de ti, nace de Él. Cuando el miedo te dice que no puedes, Dios responde que Él te dará la fuerza que necesitas para este momento, no para todo el futuro de una vez, sino para hoy. Luego añade,
ciertamente te ayudaré. No tal vez, no cuando él considere conveniente. Ciertamente, con seguridad, con intención. La ayuda de Dios no es incierta. Puede no llegar como esperas, pero siempre llega como necesitas. Y cuando entiendes eso, el miedo empieza a soltarse, porque ya no dependes de resolverlo todo solo. Y finalmente dice, te sustentaré. No solo te ayudaré un momento, no solo te daré fuerzas pasajeras, sino que te sostendré. El sustento de Dios es constante. Es lo que te mantiene en pie cuando sientes que ya no puedes más. Es lo que te levanta cuando el ánimo cae. Es lo que te permite seguir avanzando aún cuando el miedo intenta detenerte. Tal vez has escuchado este versículo antes. Tal vez lo has leído muchas veces. Pero hoy no quiere ser solo una cita conocida. Hoy quiere convertirse en una verdad personal. Porque el miedo no se vence solo con información, se calma con presencia. Y la presencia de Dios, cuando se vuelve real para el corazón, comienza a traer una paz que no depende de las circunstancias. A lo largo de este tiempo juntos vamos a profundizar en cómo el apoyo divino calma el miedo de manera real y cotidiana. Vamos a descubrir cómo esta promesa fortalece la fe, sostiene el corazón y transforma la manera en que enfrentas la vida. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a algo sencillo y poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: Dios me sostiene, no temeré. Escríbela no como una repetición automática, sino como una declaración personal. No importa si hoy todavía sientes miedo. La fe no comienza cuando el miedo desaparece, comienza cuando decides confiar a pesar de él. Y cuando lo escribes, algo dentro de ti empieza a alinearse con esta verdad. Quédate aquí. Respira. Permite que estas palabras se asienten en tu corazón. Porque lo que viene a continuación no es solo una reflexión, es una declaración de fe y una oración que afirma el apoyo de Dios sobre tu vida. Y cuando el corazón empieza a creer que no está solo, el miedo comienza a calmarse, incluso antes de que todo cambie. Hay momentos en los que el miedo no se vence pensando, sino declarando. Momentos en los que la mente ya ha dado demasiadas vueltas, ha analizado todos los escenarios posibles y aún así no encuentra descanso. En esos momentos, la fe necesita una voz. No una voz que grite, sino una voz que afirme la verdad con calma y autoridad. Porque declarar lo que Dios dice no es negar lo que sientes, es decidir que verdad tendrá más peso en tu corazón. Hoy declaramos que el miedo no gobierna nuestra vida, porque Dios está con nosotros. Declaramos que no caminamos solos frente a lo que nos asusta, porque el apoyo divino nos rodea. Declaramos que aunque el temor toque la puerta, no tiene permiso para instalarse, porque Dios ha prometido fortalecernos, ayudarnos y sostenernos. Y al declarar esto, algo comienza a alinearse por dentro, como una promesa que empieza a tomar forma. Decimos con fe que no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas, que no dependemos solo de nuestra valentía, de nuestra estabilidad emocional o de nuestra capacidad de resistir. Dependemos de un Dios que se presenta diciendo yo estoy contigo, y esa presencia es suficiente para calmar incluso los miedos más persistentes. Porque cuando Dios está contigo, el miedo deja de ser un enemigo invencible y se convierte en una señal que te recuerda a quién acudir. Oramos ahora desde un lugar sincero. Padre eterno, Dios cercano, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos cargado miedos en silencio. Miedos que no siempre entendemos, miedos que no siempre sabemos explicar, miedos que se infiltran en la mente y en el corazón. Hoy no los negamos. Hoy los traemos delante de ti, confiando en que tu apoyo es más fuerte que cualquier temor. Señor, recibimos tu palabra tal como fue pronunciada. No temas, porque yo estoy contigo. Hoy elegimos creer que tu presencia no se retira cuando el miedo aparece. Al contrario, se hace más cercana.
Cuando sentimos debilidad, tú no te alejas, tú te acercas. Cuando sentimos inseguridad, tú no nos exiges fortaleza, tú nos la das. Y esa verdad comienza a calmar el corazón inquieto. Declaramos que no desmayaremos, porque tú eres nuestro Dios. No un Dios distante, no un Dios indiferente, sino un Dios personal que se compromete con nuestra historia. Un Dios que conoce nuestras luchas internas, nuestros pensamientos ocultos y nuestras preocupaciones más profundas. Al declararte como nuestro Dios, afirmamos que no enfrentamos la vida desde la soledad, sino desde la relación, y esa relación nos sostiene. Padre, hoy recibimos tu promesa de fortaleza. No una fortaleza fingida, no una máscara de valentía, sino una fuerza real que viene de ti. Una fuerza que se manifiesta cuando el cuerpo se cansa, cuando la mente se satura y cuando el corazón se siente frágil. Declaramos que tu fortaleza opera en nosotros incluso ahora, incluso en este momento donde el miedo ha querido ocupar espacio. Declaramos también que tú nos ayudas, no de manera ocasional, sino constante. Tu ayuda no depende de que sepamos pedirla correctamente, depende de tu fidelidad. Aun cuando no sabemos cómo orar, tú sabes cómo sostenernos. Aun cuando no vemos salida, tú ya estás obrando. Y al declarar esta verdad, el miedo pierde uno de sus mayores argumentos, la idea de que estamos solos frente a lo que viene. Señor, hoy recibimos tu sustento. Ese sustento que no solo nos levanta una vez, sino que nos mantiene en pie día tras día. El sustento que nos permite seguir avanzando aun cuando las fuerzas parecen agotarse. El sustento que nos recuerda que no tenemos que cargar con todo, porque tú nos sostienes con tu mano firme. Y esa mano no tiembla, no se cansa, no nos suelta. Declaramos que el miedo no define nuestras decisiones. No definirá nuestros pasos, no gobernará nuestras palabras, no controlará nuestro futuro. Declaramos que aunque el miedo intente paralizarnos, elegimos confiar. Elegimos avanzar con temor, pero acompañados. Elegimos caminar sin tener todas las respuestas, pero sostenidos por tu apoyo divino. Padre, hoy te pedimos que esta verdad descienda de la mente al corazón. Que no se quede como información, sino que se convierta en convicción. Que cuando el miedo regrese, porque sabemos que a veces regresa, esta palabra se levante primero y nos recuerde que tú estás con nosotros. Que tu presencia se vuelva el lugar donde el miedo pierde fuerza y la paz comienza a crecer. Declaramos que no vivimos dominados por la ansiedad. No vivimos anticipando tragedias. No vivimos esperando lo peor. Vivimos confiando en un Dios que sostiene, ayuda y fortalece. Y esa forma de vivir comienza a transformar nuestra manera de pensar, de decidir y de enfrentar cada día. Hoy renunciamos a la mentira de que debemos ser fuertes todo el tiempo. Renunciamos a la idea de que sentir miedo es fallar. Elegimos creer que la verdadera fe no es ausencia de temor, sino confianza en medio de él. Elegimos creer que tu apoyo divino no nos exige perfección, nos ofrece presencia. Y esa presencia es suficiente para hoy. Ahora quiero invitarte a algo importante. Si esta oración está resonando contigo, si estas declaraciones están afirmando algo dentro de tu corazón, regálanos un me gusta. No como un gesto automático, sino como una señal de acuerdo. Como una forma de decir yo también recibo esta promesa, yo también confío en el apoyo de Dios. Yo también creo que el miedo no tiene la última palabra. Permanece aquí. No te desconectes todavía. Lo que viene a continuación es una profundización necesaria, porque entender el apoyo de Dios no es solo declararlo, es aprender a buscar su rostro cuando el miedo aparece. Y cuando aprendes a buscarlo de esa manera, la fe se vuelve más íntima, más estable y más real. Y eso es lo que empezaremos a descubrir ahora. Hay una diferencia profunda entre saber que Dios nos apoya y aprender a buscar su rostro cuando el miedo aparece.
Saber que Dios está ahí es una verdad que tranquiliza la mente. Buscar su rostro es una práctica que calma el corazón. Porque el miedo no siempre se disuelve con información, muchas veces se apacigua con cercanía. Y cuando el alma aprende a acercarse a Dios no solo para pedir alivio, sino para estar con Él, algo comienza a cambiar desde adentro. Buscar el rostro de Dios no es una técnica para hacer desaparecer el miedo, es una forma de vivir que lo reubica. No se trata de huir de lo que sientes, sino de llevarlo a la presencia de aquel que te sostiene. Cuando buscas su rostro, dejas de enfrentar el miedo solo con tus pensamientos y comienzas a enfrentarlo acompañado por su presencia, y esa compañía transforma la experiencia. El miedo suele empujar a la mente a buscar control. Quiere explicaciones rápidas, garantías inmediatas, señales visibles. Pero Dios invita a algo distinto, a una relación que no depende de la certeza absoluta, sino de la confianza diaria. Buscar su rostro es elegir la relación por encima del resultado. Es decirle a Dios, aun si no entiendo todo, quiero estar contigo aquí, ahora, en medio de esto, como una promesa que se vive en el presente. La Escritura nos revela esta invitación cuando dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, como está escrito en Isaías capítulo 55, versículo 6. No porque Dios se esconda, sino porque el corazón humano tiende a distraerse. Buscar a Dios es volver a enfocar el alma, es reconocer que su presencia no es un recurso de emergencia, sino el lugar donde el miedo pierde fuerza y la paz comienza a crecer. Buscar el rostro de Dios implica detener el ruido interior. El miedo habla rápido, insiste, repite escenarios. La presencia de Dios, en cambio, habla con calma. No compite con el ruido, lo aquieta. Pero para escucharla, necesitas espacio interior. Buscar su rostro es aprender a crear ese espacio, no eliminando los pensamientos, sino entregándolos uno a uno, permitiendo que Dios ordene lo que el temor ha desordenado. Muchas veces, cuando el miedo aparece, oramos de forma apresurada. Pedimos alivio inmediato, respuestas claras, soluciones rápidas. Y Dios escucha, pero también nos invita a algo más profundo, a permanecer, a no levantarnos de su presencia apenas terminamos de hablar, a quedarnos un poco más, porque en esa permanencia, la ansiedad se desacelera y el corazón comienza a sentir que no está solo, como una promesa que se experimenta. El salmista expresó este anhelo cuando dijo, «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová», como está escrito en Salmo capítulo 27, versículo 4. No pidió primero que desaparecieran los enemigos. Pidió presencia, porque entendió que la presencia de Dios era suficiente para sostenerlo frente a cualquier amenaza, y esa comprensión calmó su temor. Buscar el rostro de Dios también implica honestidad. No palabras correctas ni posturas perfectas, sino un corazón que se presenta tal como está. Dios no se escandaliza por tus miedos ni se aleja por tus dudas. Al contrario, Él se acerca cuando te atreves a buscarlo con verdad. Porque la búsqueda sincera no nace de la fortaleza, nace de la necesidad, y Dios responde a los corazones que reconocen su necesidad. Hay momentos en los que buscar a Dios no se siente espiritual ni inspirador. Se siente seco, repetitivo, incluso incómodo. Y aún así, esa búsqueda tiene valor. Porque no se trata de sentir algo especial cada vez, se trata de permanecer. Y la permanencia es lo que construye una relación que sostiene cuando las emociones fluctúan. Buscar su rostro es un acto de fidelidad silenciosa que da fruto con el tiempo, como una promesa que madura. Jesús mismo buscaba el rostro del Padre en momentos de presión. Antes de decisiones importantes, antes del sufrimiento, en medio del cansancio. No porque dudara del plan, sino porque sabía que la comunión con el Padre era la fuente de su paz.
Y si Jesús necesitaba ese espacio de cercanía, cuanto más nosotros necesitamos aprender a buscar a Dios cuando el miedo se hace presente, como una anticipación de descanso. Buscar el rostro de Dios no significa retirarte del mundo, significa vivir en él con una conciencia distinta. Significa trabajar, decidir, enfrentar y esperar sabiendo que no lo haces solo. Significa llevar a Dios contigo a cada conversación difícil, a cada pensamiento inquietante, a cada momento de incertidumbre. Y cuando haces esto, el miedo deja de ser un enemigo constante y se convierte en una señal que te recuerda volver a la presencia de Dios, como una promesa que te guía. Hay días en los que no sentirás paz inmediata al buscar a Dios. Y eso no significa que Él no esté ahí. Significa que el corazón necesita tiempo para desacelerarse. El miedo no siempre se va en un instante, pero se debilita cuando se expone a la presencia de Dios. Y cada vez que eliges buscar su rostro, aún sin sentir nada especial, estás entrenando tu corazón a confiar más allá de las emociones, como una promesa que se afianza. Buscar el rostro de Dios también transforma la manera en que interpretas el silencio. El silencio deja de sentirse como abandono y comienza a percibirse como espacio de formación. Muchas veces Dios guarda silencio no porque no esté obrando, sino porque está trabajando en una profundidad que no se anuncia con palabras. Y cuando aprendes a buscarlo en el silencio, descubres que su apoyo sigue siendo real, incluso cuando no hay respuestas claras, como una promesa que sostiene. Tal vez hoy has estado buscando alivio más que presencia, soluciones más que relación, respuestas más que compañía. Y Dios, con paciencia, te invita a invertir el orden. No porque las respuestas no importen, sino porque la relación calma el miedo antes de que las respuestas lleguen. Cuando buscas su rostro primero, el corazón se tranquiliza, aun si el escenario externo no cambia de inmediato, como una promesa que abraza el alma. Buscar el rostro de Dios es una decisión diaria. No se toma una vez, se renueva. Cada vez que el miedo regresa, vuelves a buscar. Cada vez que la ansiedad insiste, vuelves a acercarte. Y en ese volver constante, la fe se vuelve más estable, más profunda, más real. Porque ya no depende de la ausencia de miedo, sino de la presencia de Dios, como una promesa que se vuelve hogar. Permanece en esta verdad. No te juzgues por sentir miedo. Permítete buscar a Dios tal como estás. No esperes a estar tranquilo para acercarte. Acércate para ser tranquilizado. Porque cuando el corazón aprende a buscar el rostro de Dios, descubre que el apoyo divino no es una idea lejana, es una presencia viva que calma todo miedo, y eso prepara el terreno para una fortaleza que alcanzará cada área de tu vida, incluso las que hoy se sienten más frágiles. Cuando el apoyo divino deja de ser una idea y se convierte en una convicción viva, algo se fortalece por dentro de una manera silenciosa pero profunda. No es una fuerza que se impone, es una firmeza que se construye. No es un impulso momentáneo, es una estabilidad que permanece. Porque la fortaleza que viene de Dios no anula la fragilidad humana. La sostiene, la acompaña y la transforma mientras el miedo pierde terreno. La vida exige fortaleza en más de un nivel. No solo en el espíritu, sino también en el cuerpo, en las emociones y en la mente. Y Dios, cuando promete apoyo, no lo hace de manera parcial. Su promesa alcanza cada dimensión de lo que eres. Por eso cuando Él dice te fortaleceré, no se refiere únicamente a una resistencia espiritual abstracta, sino a una fortaleza integral que te permite seguir adelante aun cuando te sientes cansado por dentro y por fuera. En el cuerpo, el miedo suele manifestarse como tensión. Los músculos se contraen, el descanso se vuelve ligero, el cansancio se acumula incluso después de dormir. Hay días en los que el cuerpo parece cargar con preocupaciones que la mente no logra soltar. Y Dios no ignora esa realidad. Él sabe que el temor agota, que la preocupación drena energía,
que la ansiedad pesa. Por eso su apoyo también se traduce en renovación física, en descanso verdadero, en una fuerza que se recibe cuando aprendes a confiar. La Escritura nos recuerda que Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, como está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 29. Esa fortaleza no siempre se siente como una explosión de energía. Muchas veces se manifiesta como la capacidad de levantarte un día más, de cumplir lo necesario, de seguir caminando sin colapsar. Y esa capacidad, aunque parezca pequeña, es una evidencia clara del apoyo de Dios sosteniendo tu cuerpo. Cuando confías en el apoyo divino, también aprendes a respetar tus límites. Ya no te exiges como si todo dependiera de ti. Descansas sin culpa. Pausas sin sentirte débil. Porque entiendes que la fortaleza no es resistir sin parar, sino saber cuándo apoyarte en Dios. Y ese apoyo se vuelve una fuente constante que renueva el cuerpo paso a paso, como una promesa que se cumple en lo cotidiano. En el plano emocional, la fortaleza que Dios ofrece es aún más necesaria. El miedo afecta las emociones de forma profunda. Genera inseguridad, tristeza, irritabilidad, una sensación constante de amenaza. Y muchas veces intentamos ser fuertes emocionalmente reprimiendo lo que sentimos. Pero Dios no te pide que escondas tus emociones, te invita a traerlas delante de Él, porque su apoyo no invalida lo que sientes, lo contiene. El salmista declaró que Dios es cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, como está escrito en Salmo capítulo 34, versículo 18. Esa cercanía es una forma de fortaleza emocional. Saber que no tienes que enfrentar lo que sientes solo. Saber que puedes llorar sin perder la fe. Saber que puedes sentir miedo sin ser rechazado. Y esa seguridad emocional comienza a estabilizar el corazón, como una promesa que abraza lo frágil. La fortaleza emocional que viene de Dios no significa que nunca sentirás tristeza o preocupación. Significa que esas emociones no te dominarán. No definirán tus decisiones ni marcarán tu identidad. Porque cuando sabes que Dios te sostiene, las emociones encuentran un lugar seguro donde expresarse sin destruirte. Y esa estabilidad se construye con el tiempo, sostenida por la presencia constante de Dios. En la mente, la fortaleza se manifiesta como claridad progresiva. El miedo desordena los pensamientos, exagera escenarios, anticipa pérdidas, repite errores. La mente se vuelve un espacio ruidoso donde la paz no logra asentarse. Pero cuando el apoyo de Dios se vuelve consciente, la mente comienza a ordenarse alrededor de una verdad central. No estoy solo, no tengo que cargar con todo, Dios está conmigo. La Escritura nos recuerda que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, como está escrito en Isaías capítulo 26, versículo 3. Esa paz no elimina las preguntas, pero evita que se conviertan en ansiedad. No borra la incertidumbre, pero la envuelve con confianza. Y poco a poco, la mente aprende a regresar a esa verdad cada vez que el miedo intenta tomar el control. Fortalecer la mente no es eliminar todos los pensamientos negativos, es aprender a no creerlos automáticamente. Es entrenar el corazón para recordar la promesa cuando la mente se llena de ruido. Es elegir una y otra vez confiar en el apoyo divino en lugar de alimentar el temor. Y ese ejercicio constante se convierte en una fortaleza mental que sostiene incluso en los días más confusos, como una promesa que se reafirma con la práctica. En el espíritu, la fortaleza se manifiesta como perseverancia. Una perseverancia que no es tensa ni desesperada, sino tranquila y firme. El espíritu se debilita cuando pierde sentido, cuando el miedo parece no tener fin. Pero se fortalece cuando recuerda que hay una presencia acompañando cada paso. Y esa presencia es la base de una fe que no se quiebra fácilmente. El apóstol Pablo habló de esta fortaleza cuando dijo que todo lo podía en aquel que lo fortalecía,
como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 13. No estaba hablando de invencibilidad, estaba hablando de dependencia, de una fuerza que no nace del ego, sino de la comunión. Y esa dependencia es precisamente lo que sostiene el espíritu cuando el miedo intenta agotarlo. Cuando el espíritu se fortalece, la fe deja de depender de emociones momentáneas. Ya no sube y baja según las circunstancias. Se vuelve más estable, más profunda, más real. No porque todo esté resuelto, sino porque el corazón sabe en quién ha confiado. Y esa confianza es una forma poderosa de fortaleza que sostiene aún cuando el miedo sigue rondando, como una promesa que no se apaga. Tal vez hoy necesitas esta fortaleza en más de un área. Tal vez el cuerpo está cansado, el corazón sensible, la mente saturada y el espíritu necesitado de ánimo. Y Dios no te ofrece una solución fragmentada. Te ofrece su apoyo completo. Un apoyo que fortalece cada parte de tu vida de manera progresiva, paciente y fiel. La promesa de Isaías capítulo 41, versículo 10, no es solo un consuelo, es una estructura. Dios dice que te fortalecerá, que te ayudará y que te sostendrá. Eso significa que no solo te da fuerzas para comenzar, sino apoyo para continuar y sustento para no caer. Esa triple promesa cubre todo el proceso, desde el primer paso hasta el último, como una anticipación de victoria interior. Permanece en esta verdad. No te exijas más de lo que Dios te pide. No te juzgues por sentir cansancio. La fortaleza divina no se prueba cuando nunca te debilitas, se prueba cuando te levantas sostenido por su mano. Y lo que viene a continuación es una extensión natural de esta fortaleza, porque cuando el corazón se fortalece, también aprende a refugiarse bajo la protección de Dios, y ese refugio transforma por completo la manera en que enfrentas el miedo. Hay momentos en los que la fortaleza no consiste en seguir empujando, sino en saber dónde refugiarse. Momentos en los que el miedo no se vence con más esfuerzo, sino con un lugar seguro donde el corazón puede descansar. Y ese lugar no es una circunstancia perfecta ni una ausencia total de problemas. Ese lugar es la protección de Dios rodeando la vida cuando el temor intenta dominarla. El apoyo divino no solo fortalece, también cubre. No solo impulsa hacia adelante, también guarda por dentro. Porque cuando Dios dice que te sostendrá con la diestra de su justicia, no está hablando de un gesto simbólico, está hablando de una protección activa, constante y cercana. Una protección que no depende de tu capacidad para cuidarte, sino de su fidelidad para guardarte. Refugiarse en Dios no significa huir de la realidad. Significa enfrentarla desde un lugar donde el miedo no tiene la última palabra. Es reconocer que hay amenazas, incertidumbres y riesgos, pero también reconocer que hay una presencia mayor envolviendo cada paso. Y cuando el corazón entiende esto, la ansiedad comienza a aflojar, porque ya no se siente expuesto. La Escritura declara, el nombre de Jehová es torre fuerte, a él correrá el justo, y será levantado, como está escrito en Proverbios capítulo 18, versículo 10. Una torre no elimina el campo de batalla, pero ofrece un lugar elevado y seguro desde donde mirar. De la misma manera, la protección de Dios no elimina automáticamente las dificultades, pero te permite atravesarlas sin quedar a merced del miedo. Refugiarse bajo la protección de Dios implica aprender a correr hacia Él y no lejos de Él cuando el temor aparece. Muchos, cuando sienten miedo, se aíslan, se endurecen o se llenan de pensamientos repetitivos. Pero Dios invita a lo contrario, a acercarte, a no enfrentar el miedo solo, a reconocer que hay un lugar donde puedes descansar sin fingir fortaleza. Y ese lugar es su presencia. El salmista expresó esta confianza cuando dijo, «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia», como está escrito en Salmo capítulo 32, versículo 7. No dijo que la angustia no existiría, dijo que no lo alcanzaría de la misma manera,
porque había un refugio donde el alma podía permanecer segura. Y esa seguridad interior transforma la experiencia externa. Bajo la protección de Dios, el miedo pierde su capacidad de anticipar lo peor. Ya no necesitas vivir vigilando cada posible amenaza, porque sabes que no todo depende de ti. La protección divina no te vuelve descuidado, te vuelve confiado. Te permite vivir atento sin estar tenso, prudente sin estar paralizado, consciente sin estar dominado por la ansiedad. La protección de Dios también se manifiesta en límites. A veces protege cerrando puertas que querías que se abrieran. A veces protege retrasando respuestas que deseabas que llegaran ya. A veces protege permitiendo procesos que no entiendes en el momento. Pero con el tiempo, descubres que aquello que te frustró te guardó, que aquello que te dolió te evitó algo peor. Y esa comprensión llega cuando el corazón aprende a mirar la protección más allá de la comodidad. La Escritura nos recuerda que Dios es escudo alrededor de nosotros, como está escrito en Salmo capítulo 3, versículo 3. Un escudo no elimina el ataque, pero impide que el ataque destruya. De la misma manera, la protección de Dios no garantiza una vida sin desafíos, pero sí garantiza que nada puede destruirte sin pasar primero por su cuidado. Y esa verdad trae una paz profunda que calma el miedo desde la raíz. Refugiarse en Dios también implica aprender a descansar. Un descanso que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que todo está cuidado. El miedo mantiene el cuerpo y la mente en estado de alerta constante. Pero la protección de Dios invita al descanso, porque no necesitas vigilarlo todo cuando sabes que hay un Dios que no duerme ni se distrae. La Escritura declara que Dios guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, como está escrito en Salmo capítulo 121, versículo 8. Esa promesa no se limita a un momento específico, cubre cada movimiento, cada transición, cada paso. Saber esto permite al corazón soltar la necesidad de controlar cada detalle y comenzar a vivir con una confianza más ligera. Bajo la protección de Dios, también aprendemos a interpretar de otra manera los pensamientos de temor. El miedo muchas veces exagera, distorsiona, amplifica riesgos. Pero cuando sabes que estás protegido, esos pensamientos ya no tienen el mismo poder. No porque desaparezcan, sino porque ya no gobiernan. La verdad comienza a ocupar espacio y el miedo se ve obligado a retroceder. Refugiarse en Dios no es una experiencia aislada, es una práctica constante. No se trata de buscar refugio solo cuando el miedo se vuelve insoportable, sino de habitar en su protección como una forma de vida. Porque cuando haces de Dios tu refugio habitual, el miedo tiene menos espacio para crecer. Y esa constancia transforma la relación con el temor. Hay momentos en los que la protección de Dios se manifiesta a través de otros. Personas que llegan con una palabra justa, con compañía silenciosa, con apoyo inesperado. La protección divina no siempre es invisible. Muchas veces toma forma humana. Y cuando reconoces esto, entiendes que no fuiste creado para caminar solo, y que Dios usa la comunidad como parte de su cuidado. Por eso quiero invitarte ahora a reforzar este refugio compartido. No camines este proceso aislado. Si este mensaje te recuerda que no estás solo, si sientes que hay otros caminando contigo en la fe, deja una señal en los comentarios. Hazte presente, porque cuando la comunidad se expresa, el corazón se fortalece. Y cuando la fe se comparte, la protección se vuelve más palpable. Este espacio no es solo un mensaje, es un lugar de encuentro. Un recordatorio de que muchos estamos aprendiendo a confiar, a refugiarnos y a descansar bajo la protección de Dios. Y cuando sabes que no eres el único enfrentando el miedo, la carga se aligera y la esperanza se renueva. Permanece aquí. Lo que viene a continuación toca una dimensión aún más profunda del corazón humano. Como el apoyo y la protección de Dios se reflejan en historias reales,
en testimonios de personas que enfrentaron el miedo y descubrieron que no estaban solos. Porque cuando ves la fidelidad de Dios en otros, la fe se afirma en ti, y eso es lo que está a punto de revelarse. Cuando el miedo parece demasiado grande, los testimonios se convierten en faros. No porque idealicen la vida, sino porque muestran que el temor no fue el final de la historia. La Biblia no está llena de personas que nunca sintieron miedo. Está llena de personas que sintieron miedo y aún así descubrieron que el apoyo de Dios era más fuerte. Cada historia confirma una verdad sencilla y poderosa. Dios no abandona cuando el miedo aparece, se manifiesta. Moisés es uno de los ejemplos más claros de cómo el apoyo divino calma el temor. Cuando Dios lo llamó, Moisés no respondió con entusiasmo, respondió con inseguridad. Dudó de su capacidad, de su voz, de su liderazgo. El miedo a fallar lo paralizaba. Y Dios no le dijo que dejara de sentir miedo, le aseguró su presencia. Yo estaré contigo, como está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Esa promesa no eliminó de inmediato sus temores, pero los colocó en el lugar correcto. Moisés ya no avanzó solo con su miedo, avanzó acompañado por Dios. Josué también enfrentó un miedo profundo. Iba a liderar a un pueblo después de Moisés, cruzar territorios desconocidos y enfrentar enemigos reales. Dios no le ocultó la magnitud del desafío, pero le dio una promesa clara: no estaría solo. Cada vez que Josué avanzó, lo hizo sostenido por esa certeza. El miedo no desapareció por completo, pero no tuvo autoridad para detenerlo, como una promesa que lo empujaba a seguir. David, antes de ser rey, fue un joven pastor enfrentando a un gigante. El miedo era lógico. La diferencia no estuvo en su ausencia de temor, sino en su conciencia de respaldo. David no habló de su fuerza, habló del Dios que estaba con él. Y esa confianza transformó un enfrentamiento imposible en una victoria inesperada. El apoyo divino calmó el miedo lo suficiente como para permitirle actuar con fe. Pero no todos los testimonios son épicos ni visibles. Algunos son silenciosos, y por eso aún más poderosos. Agar, una mujer sola, rechazada y huyendo al desierto, estaba dominada por el miedo al futuro. Sin protección, sin recursos, sin esperanza clara. Y en ese lugar de soledad, Dios se le manifestó. Ella lo llamó el Dios que me ve, como está escrito en Génesis capítulo 16, versículo 13. Ese encuentro no eliminó todas sus dificultades, pero calmó su miedo, porque entendió que no estaba invisible ni abandonada. Elías, un profeta fuerte en público, fue frágil en privado. Después de grandes victorias, huyó con miedo por su vida. Se escondió, se deprimió, deseó morir. Y Dios no lo reprendió por sentir miedo. Lo alimentó, lo dejó descansar y luego se manifestó en un susurro suave. No en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego. En el silencio. Como está narrado en Primera de Reyes capítulo 19. Porque el apoyo de Dios no siempre llega con estruendo. A veces llega con ternura, calmando el miedo desde dentro. José vivió una historia marcada por el miedo a la traición, al olvido y a la injusticia. Vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Humanamente, tenía todas las razones para vivir dominado por el temor. Pero la Escritura repite una frase que atraviesa su historia: Dios estaba con José. Esa presencia no evitó la prisión, pero lo sostuvo dentro de ella. No evitó la espera, pero le dio sentido. Y con el tiempo, el miedo fue reemplazado por confianza, como una promesa que se cumple en silencio. Ruth, una mujer extranjera y viuda, enfrentó el miedo de no tener futuro. No había garantías, no había seguridad, no había promesas claras. Solo decisiones diarias de fidelidad. Y en esa fidelidad,
Dios estuvo con ella. La protegió, la guió y la honró. Su historia demuestra que el apoyo divino también calma el miedo cuando no sabes qué viene después, pero decides seguir caminando con fe. Gedeón es otro ejemplo de cómo Dios trata con el miedo humano. Se escondía, se sentía pequeño, se consideraba incapaz. Y Dios lo llamó valiente antes de que él pudiera verse así. Le aseguró su presencia y le dio señales para fortalecer su fe. Dios no despreció su temor. Lo acompañó en el proceso hasta que su confianza creció. Porque el apoyo divino no exige valentía inmediata, la construye paso a paso. En el Nuevo Testamento, los discípulos vivieron momentos intensos de miedo. Temieron a las tormentas, a la escasez, a la persecución. En una ocasión, Jesús dormía en la barca mientras la tormenta amenazaba con hundirlos. El miedo los dominó. Y Jesús, al despertar, calmó el mar, pero también calmó sus corazones, recordándoles que no estaban solos. La presencia de Cristo fue suficiente para devolver la paz donde el miedo había tomado control. Pedro, en particular, vivió el miedo de forma personal. Caminó sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero comenzó a hundirse cuando miró la tormenta. El miedo lo alcanzó, y aún así, Jesús extendió su mano. No lo dejó caer. Ese gesto revela una verdad profunda. Incluso cuando el miedo te hace dudar, el apoyo de Dios no se retira. Te sostiene aún cuando tu fe flaquea. Pablo, perseguido, encarcelado y amenazado, testificó que el Señor estuvo a su lado y lo fortaleció, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17. No dijo que nunca tuvo miedo, dijo que no estuvo solo. Y esa diferencia sostuvo su misión, su esperanza y su perseverancia. Porque cuando sabes que Dios está contigo, el miedo pierde su capacidad de definirte. Todos estos testimonios, grandes y pequeños, visibles y silenciosos, tienen algo en común. Ninguno vivió una vida sin temor, pero ninguno enfrentó el temor sin el apoyo de Dios. Y esa es la revelación que atraviesa toda la Escritura. Dios no espera que seas invencible, espera que confíes. No espera que no sientas miedo, espera que no camines solo. Tal vez hoy te identificas con alguna de estas historias. Tal vez te sientes pequeño como Gedeón, cansado como Elías, solo como Agar o confundido como los discípulos en la tormenta. Y si ese es tu caso, esta verdad sigue siendo para ti. El mismo Dios que estuvo con ellos está contigo ahora. No como un recuerdo antiguo, sino como una presencia viva que sostiene, ayuda y calma todo miedo. Permanece en esta verdad. No compares tu proceso con el de otros. No minimices tu miedo. Dios no lo minimiza. Él se acerca, acompaña y sostiene. Y cuando entiendes esto, algo comienza a soltarse por dentro. Porque el miedo pierde fuerza cuando se enfrenta acompañado. Y esa certeza nos conduce naturalmente a una libertad más profunda, una libertad que no depende de las circunstancias, sino del apoyo constante de Dios, y eso es lo que está por revelarse a continuación. La libertad del temor no llega cuando desaparecen las circunstancias que lo provocan. Llega cuando el corazón descubre que no necesita dominar el futuro para vivir en paz. El miedo se alimenta de la idea de que estás solo frente a lo que viene, de que todo depende de ti, de que un error puede arruinarlo todo. Pero cuando el apoyo divino se vuelve una certeza interior, el temor pierde su fundamento más profundo, porque ya no gobierna la soledad, gobierna la presencia. El miedo suele presentarse como una voz insistente. No grita, susurra, te habla al final del día, cuando la mente se cansa, te acompaña al despertar, cuando el futuro vuelve a pesar. Te propone escenarios, te anticipa pérdidas, te invita a protegerte de todo. Y aunque parezca prudencia, en realidad es una carga que va estrechando la vida.
La libertad comienza cuando reconoces esa voz y decides no obedecerla automáticamente, como una promesa que te llama a confiar. Dios no promete una vida sin riesgos, promete una vida acompañada. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando Dios dice no temas, no está negando la realidad del peligro, está afirmando la realidad de su presencia. El temor se reduce cuando la presencia se amplía. Y la presencia de Dios, cuando se vuelve consciente, desplaza al miedo sin necesidad de confrontarlo con fuerza, como una luz que disuelve la oscuridad. La Escritura nos recuerda una y otra vez que el temor no es el origen de nuestras decisiones cuando caminamos con Dios. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor en Isaías capítulo 41, versículo 10. Esta frase no es solo consuelo, es dirección. Te indica desde dónde vivir. No desde la anticipación de lo peor, sino desde la certeza de que no caminas solo. Y esa certeza es el inicio de una libertad real. El temor busca controlar. Quiere certezas absolutas antes de avanzar. Quiere garantías totales antes de confiar. Quiere seguridad perfecta antes de dar un paso. Pero la fe no funciona así. La fe avanza con apoyo, no con control. Y cuando aprendes a caminar apoyado en Dios, el miedo ya no puede exigirte garantías imposibles. Comienza a perder su autoridad sobre tus decisiones, como una promesa que te libera por dentro. La libertad del temor también implica aceptar que sentir miedo no te hace débil. Te hace humano. Lo que te debilita no es sentirlo, sino dejar que dirija tu vida. Cuando reconoces el miedo y lo traes a la presencia de Dios, deja de ser un enemigo oculto y se convierte en un punto de encuentro. Porque Dios no se aleja cuando el miedo aparece, se acerca para sostener, y esa cercanía transforma la experiencia. El salmista declaró: «Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores», como está escrito en Salmo capítulo 34, versículo 4. No dice que nunca volvió a sentir miedo, dice que fue librado de su dominio. Esa es la libertad que Dios ofrece. No una anestesia emocional, sino una liberación progresiva de la tiranía del temor. Una libertad que se construye con cada acto de confianza. Hay miedos que vienen del pasado, heridas no resueltas, fracasos que dejaron marca, pérdidas que no se superaron del todo. El miedo se vuelve una forma de autoprotección, para que no vuelva a doler, para no volver a perder, para no equivocarme otra vez. Pero esa protección aparente también limita. Reduce los sueños, frena los pasos, encoge el corazón. La libertad llega cuando confías en que Dios puede cuidar tu futuro incluso si el pasado dolió, como una promesa que sana. La libertad del temor también alcanza el miedo al mañana. Ese miedo que pregunta si habrá provisión, si habrá fuerzas, si habrá respuestas. Jesús habló directamente a ese temor cuando invitó a no afanarse por el día de mañana, como está escrito en Mateo capítulo 6. No porque el mañana no importe, sino porque Dios ya está ahí. Y cuando confías en eso, el mañana deja de ser una amenaza constante y se convierte en un espacio donde Dios ya está obrando. El miedo también se alimenta de la comparación. Mirar la vida de otros, sus avances, sus logros, sus tiempos, y medir el propio camino con esa vara. La comparación intensifica el temor de quedarse atrás, de no llegar, de no cumplir expectativas. Pero la libertad comienza cuando recuerdas que Dios no escribe historias en serie. Tu proceso es único, tu ritmo es distinto y el apoyo de Dios es personal. Y esa personalización calma el miedo que nace de compararte, como una promesa que te afirma. Hay un miedo profundo que pocos confiesan, el miedo a no ser suficiente, a no estar a la altura, a decepcionar, a fallar cuando se espera más de ti. Ese miedo se cuela en las decisiones, en las relaciones, en la manera de vivir la fe. Pero el apoyo divino no se basa en tu suficiencia,
se basa en su fidelidad. Dios no te sostiene porque seas fuerte, te sostiene porque eres suyo. Y esa verdad libera de una presión silenciosa que agota el alma. La Escritura afirma que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, como está escrito en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18. Ese amor no es una emoción pasajera, es la seguridad de ser sostenido incluso cuando fallas. Y cuando esa seguridad se vuelve real, el miedo pierde su raíz más profunda, porque ya no necesitas defenderte del futuro para sentirte a salvo. La libertad del temor no se manifiesta de una sola vez. Se aprende, se practica, se fortalece. Cada vez que eliges confiar en lugar de retroceder, cada vez que oras en lugar de huir, cada vez que avanzas aún con la voz temblando, el miedo pierde terreno. No porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de gobernar. Y esa práctica constante construye una libertad estable, como una promesa que se afianza con el tiempo. Tal vez hoy hay un miedo específico que te ha acompañado durante mucho tiempo. Un miedo que condiciona decisiones, que limita sueños, que te mantiene en guardia. Y Dios no te pide que lo enfrentes solo. Te invita a traerlo a su presencia, a permitir que su apoyo lo envuelva. No desde la presión de vencerlo, sino desde la confianza de que Él está contigo. Y esa confianza comienza a desatar una libertad real. Permanece en esta verdad. No te juzgues por sentir miedo. Reconócelo y entrégalo. Cada vez que el temor aparezca, recuérdate que no estás caminando hacia un vacío, estás caminando acompañado. Y esa compañía cambia la forma de vivir. Porque cuando el apoyo divino se vuelve tu punto de partida, el miedo deja de ser un límite y se convierte en un recordatorio de volver a Dios, como una promesa que te guía hacia la paz. Y ahora, esta libertad necesita algo más para sostenerse. No solo una experiencia espiritual, sino una forma de vivir que la alimente día tras día. Porque la paz que calma el miedo se cultiva con hábitos sencillos, constantes y reales. Y eso es lo que comenzaremos a descubrir a continuación. La libertad del temor no se sostiene solo con momentos intensos de fe, se cultiva en lo cotidiano. El miedo no suele regresar de golpe. Vuelve en pequeñas dosis, en pensamientos repetidos, en preocupaciones aparentemente normales, en rutinas que se cargan de tensión sin que lo notes. Por eso, el apoyo divino que calma todo miedo necesita convertirse en una experiencia diaria, constante, integrada a la vida real. No como una disciplina pesada, sino como una forma de habitar la presencia de Dios. La presencia de Dios no se pierde cuando no la sientes, pero sí se diluye cuando no la recuerdas. Por eso, uno de los hábitos más importantes es comenzar el día reconociendo conscientemente que Dios está contigo. No con una oración larga, no con palabras complejas, sino con una afirmación sencilla que oriente el corazón antes de que el miedo tome espacio. Decir interiormente, hoy no camino solo, hoy Dios me sostiene. Esa conciencia temprana marca el tono del día y calma la mente antes de que se active la ansiedad, como una promesa que acompaña el primer pensamiento. La Escritura nos recuerda que Dios despierta cada mañana el oído para escuchar como los sabios, como está escrito en Isaías capítulo 50, versículo 4. Esto nos enseña que el inicio del día es un momento sensible, un espacio donde el corazón aún está abierto. Cuando decides ofrecer ese primer momento a Dios, el miedo encuentra menos terreno fértil para crecer, porque la presencia ya ocupó su lugar. Otro hábito esencial es aprender a respirar con conciencia espiritual. No solo respirar para oxigenar el cuerpo, sino para recordar quién te sostiene. Cuando el miedo aparece, el cuerpo se tensa y la respiración se vuelve superficial. Detenerte, inhalar profundamente y exhalar lentamente mientras recuerdas una verdad de Dios, permite que el cuerpo y el alma se alineen. Esa respiración consciente no es solo una técnica,
Es una forma de oración silenciosa que devuelve calma al sistema interior, como una promesa que aquieta. Jesús mismo enseñó a retirarse, a apartarse por momentos, aun en medio de agendas llenas, como está escrito en Marcos capítulo 1, versículo 35. No porque necesitara escapar, sino porque sabía que la presencia del Padre era la fuente que sostenía todo lo demás. Este hábito nos recuerda que no se trata de tener más tiempo, sino de crear espacios breves pero intencionales donde el corazón vuelve a Dios y el miedo pierde fuerza. El hábito de hablar con Dios durante el día es otra forma poderosa de cultivar su presencia. No solo orar en momentos formales, sino incluir a Dios en pensamientos, decisiones y reacciones. Comentarios breves, oraciones silenciosas, entregas espontáneas. Este diálogo continuo evita que el miedo se acumule, porque no tiene que esperar hasta el final del día para ser procesado. Se entrega en el momento, como una promesa que se suelta a tiempo. La Escritura nos recuerda que debemos orar sin cesar, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. No significa estar hablando todo el tiempo, significa vivir con una conciencia constante de Dios. Y cuando esa conciencia se mantiene, el miedo no encuentra espacio para dominar, porque el corazón está ocupado en relación. Otro hábito fundamental es entrenar la mente para volver a la verdad cuando el miedo aparece. El temor suele llegar con pensamientos automáticos, frases internas que se repiten sin ser cuestionadas. Aprender a detener esos pensamientos y reemplazarlos por la promesa de Dios es un ejercicio diario. No una lucha violenta, sino una redirección consciente. Cada vez que el miedo dice no puedes, la verdad responde Dios me fortalece. Y esa repetición constante construye una mente más estable, como una promesa que se afirma. La Escritura declara que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como está escrito en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Esto no significa eliminar los pensamientos, sino decidir cuáles gobiernan. Cuando eliges conscientemente la verdad, el miedo pierde autoridad y la paz comienza a establecerse de manera más constante. La gratitud diaria es otro hábito que sostiene la presencia de Dios y calma el miedo. No una gratitud forzada que ignora el dolor, sino una gratitud honesta que reconoce señales de cuidado incluso en medio de la incertidumbre. Agradecer por lo que está, por lo que se sostiene, por lo que no se rompió. La gratitud cambia el enfoque del corazón y lo saca del modo amenaza, como una promesa que reorienta la mirada. El apóstol Pablo exhorta a dar gracias en todo, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. No porque todo sea bueno, sino porque Dios sigue presente en todo. Y cuando el corazón agradece, el miedo se debilita, porque ya no domina la narrativa interna. Otro hábito importante es cerrar el día entregándolo conscientemente a Dios. Revisar lo vivido, reconocer lo que pesó, soltar lo que quedó pendiente. El miedo suele intensificarse por la noche, cuando la mente repasa lo no resuelto. Entregar el día a Dios antes de dormir permite descansar sin cargar con lo que no puedes resolver ahora. Ese descanso es un acto de fe, como una promesa que se deposita en el sueño. La Escritura nos recuerda que en paz podemos acostarnos y dormir, porque solo Dios nos hace vivir confiados, como está escrito en Salmo capítulo 4, versículo 8. Dormir en paz no es ignorar los problemas, es confiar en que Dios sigue obrando incluso mientras descansas. Y esa confianza resta poder al miedo nocturno. La comunidad también es un hábito de presencia. Compartir la fe, expresar luchas, escuchar a otros. El miedo se fortalece en el aislamiento, pero se debilita cuando se comparte. Dios muchas veces utiliza a otros para recordarte su apoyo cuando tú lo olvidas. No fuiste creado para enfrentar el miedo solo. Caminar acompañado refuerza la presencia de Dios de maneras concretas,
como una promesa que se hace visible. Finalmente, el hábito más profundo es permanecer. No abandonar la búsqueda cuando no sientes nada especial. No rendirte cuando el miedo regresa. Volver una y otra vez a la presencia de Dios, aún con cansancio, aún con dudas. Porque la paz no se construye con momentos perfectos, sino con fidelidad constante. Y esa fidelidad diaria transforma la relación con el miedo de forma progresiva. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual ha sido irregular, que has empezado muchas veces y te has detenido otras tantas. Y Dios no te reprocha eso. Él te invita a retomar, a comenzar de nuevo, a caminar con hábitos sencillos que sostengan su presencia en tu día a día. Porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de permanecer. Permanece en esta verdad. No intentes cambiar todo de golpe. Comienza con un hábito, con una decisión pequeña, con un momento de conciencia. La paz que calma el miedo se cultiva paso a paso. Y cuando estos hábitos se vuelven parte de tu vida, algo profundo se prepara para revelarse, algo que cerrará el círculo de esta promesa y la hará aún más clara, porque el final de esta historia no es el miedo, es la confianza sostenida, y eso es lo que está a punto de revelarse. Hay verdades que no se comprenden del todo hasta que el corazón ha caminado suficiente tiempo con ellas. Promesas que al inicio suenan como consuelo y con el paso de los días se convierten en fundamento. Después de todo este recorrido, una revelación se vuelve clara y firme. El miedo no se calma cuando la vida se vuelve predecible, se calma cuando la presencia de Dios se vuelve confiable. Y esa confianza no nace de la ausencia de dificultades, nace de una promesa que permanece incluso cuando todo lo demás tiembla. La revelación final no es que el miedo nunca volverá. La revelación final es que cuando vuelva, ya no tendrá el mismo poder. Porque ahora sabes a quién acudir, desde dónde responder y en qué apoyarte. El miedo pierde autoridad cuando deja de ser el centro y Dios ocupa ese lugar. Y Dios no ocupa ese lugar por insistencia humana, lo ocupa por fidelidad divina. Volvemos al corazón de todo, a la promesa que ha sostenido cada paso de este camino. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia, como está escrito en Isaías capítulo 41, versículo 10. Esta no es una frase para momentos tranquilos, es una palabra para cuando el corazón se siente frágil. No es una orden que exige valentía, es una promesa que ofrece apoyo. Dios no comienza diciendo no tengas miedo como quien minimiza lo que sientes. Comienza diciendo yo estoy contigo. Porque la presencia precede a la calma. Cuando sabes que no estás solo, el miedo pierde su argumento principal. Ya no puede convencerte de que todo depende de ti. Ya no puede decirte que no habrá ayuda. Ya no puede dominarte desde la incertidumbre. La presencia de Dios desarma el miedo desde su raíz. Luego Dios afirma, yo soy tu Dios. No un Dios distante, no un concepto abstracto, no una idea lejana. Tu Dios, personal, comprometido, involucrado. Esta declaración redefine la relación. No se trata solo de creer que Dios existe, se trata de confiar en que Él se involucra contigo. Y cuando esta verdad se asienta en el corazón, el miedo empieza a ceder, porque ya no te enfrentas a la vida desde la orfandad, sino desde la pertenencia. Dios continúa diciendo, te fortaleceré. No te pide que seas fuerte antes de sentir miedo. Te promete fortaleza mientras el miedo existe. La fortaleza divina no es ausencia de temblor, es capacidad de permanecer. Es la fuerza para dar el siguiente paso aún con dudas. Es la energía para continuar cuando las emociones fluctúan. Y esa fortaleza no se agota, porque no nace de ti, nace de Él. Luego añade, ciertamente te ayudaré.
No deja espacio para la incertidumbre. No dice quizás, no dice si todo sale bien. Dice ciertamente. La ayuda de Dios no es una posibilidad lejana, es una certeza anclada en su carácter. Puede llegar de formas que no esperas, pero siempre llega con propósito. Y cuando confías en esa ayuda, el miedo deja de presionarte para resolverlo todo solo. Y finalmente declara, te sustentaré. Esta palabra es clave. No solo te levantaré una vez, no solo te animaré momentáneamente. Te sostendré. Eso significa que Dios no solo te acompaña en el inicio, también te mantiene en el proceso. No solo te impulsa a avanzar, también te evita caer. El sustento de Dios es constante, silencioso, firme. Es lo que te mantiene en pie cuando ya no sabes de dónde sacar fuerzas. Esta promesa no se pronuncia una sola vez y se olvida. Se recuerda, se medita, se vive. Se vuelve el lenguaje interno del corazón cuando el miedo intenta reaparecer. Porque el miedo no desaparece por decreto, se calma por repetición consciente de la verdad. Y la verdad es que Dios está contigo, te fortalece, te ayuda y te sostiene. Tal vez hoy puedes mirar atrás y reconocer momentos donde el miedo te paralizó, donde la ansiedad te dominó, donde la preocupación te robó la paz. Y aún así, sigues aquí, sigues caminando, sigues creyendo. Eso no es casualidad. Es evidencia del sustento de Dios operando incluso cuando no lo notabas. Porque muchas veces el apoyo divino se revela más claramente al mirar hacia atrás que al mirar hacia adelante. Quizá también puedes reconocer momentos donde el miedo te llevó a decisiones que hoy no repetirías. Y Dios no te condena por eso. Él no te recuerda tus errores para avergonzarte, te recuerda su fidelidad para restaurarte. Porque el apoyo divino no se retira cuando fallas, se reafirma para levantarte. Y esa reafirmación es parte del proceso de sanidad del corazón. La revelación final es esta: no necesitas vencer el miedo para caminar con Dios, necesitas caminar con Dios para que el miedo pierda poder. El orden importa. Cuando intentas eliminar el miedo por tu cuenta, te cansas. Cuando caminas apoyado en Dios, el miedo se reubica. Ya no gobierna, acompaña. Ya no dirige, avisa. Ya no domina, se somete a la verdad. Ahora quiero invitarte a responder a esta promesa de manera consciente. Escribe en los comentarios esta frase, o exprésala con tus propias palabras. Dios está conmigo, no temeré. Escríbela no como una afirmación perfecta, sino como una decisión diaria. Aunque hoy todavía sientas inquietud, aunque el miedo aún toque la puerta, declarar esta verdad no significa que todo se resuelva de inmediato, significa que eliges desde dónde caminarás. Si este mensaje te ha acompañado, si en algún momento sentiste alivio, claridad o descanso, compártelo con alguien. Hay personas que viven con miedo en silencio, que sonríen por fuera y tiemblan por dentro. A veces una palabra compartida es el apoyo divino llegando a través de ti. Y cuando compartes, también refuerzas esta verdad en tu propio corazón. Y si este espacio ha sido un lugar de paz para ti, si deseas seguir caminando con mensajes que fortalezcan tu fe y calmen el miedo, suscríbete. No como un compromiso rígido, sino como una decisión de permanecer cerca de verdades que te recuerdan quién es Dios cuando la vida se vuelve incierta. Porque la fe también se cuida, se alimenta y se sostiene con constancia. Antes de cerrar, quiero dejarte un secreto práctico final. Es sencillo, pero profundamente transformador si lo practicas con intención. Cada vez que el miedo aparezca, no le preguntes primero, ¿qué pasará? Pregunta, ¿quién está conmigo? No cambies la circunstancia, cambia el enfoque. Cuando te haces esta pregunta, el corazón recuerda que no enfrenta el miedo solo. Y esa sola conciencia comienza a calmar la ansiedad, incluso antes de que nada cambie.
Haz de esta pregunta un hábito. Escríbela. Repítela. Vuelve a ella cuando la mente se acelere. Porque el miedo se alimenta de escenarios, pero la paz se alimenta de presencia. Y la presencia de Dios no se retira cuando tiemblas, se acerca para sostenerte. Cerramos como comenzamos, regresando al centro de todo. Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esa promesa sigue viva hoy. No depende de tu valentía, depende de su fidelidad. No se debilita por tus dudas, se fortalece en ellas. Y mientras caminas, aún con temor, puedes avanzar con confianza, porque el apoyo divino no falla, y cuando Dios sostiene tu vida, el miedo ya no tiene la última palabra.